Existe mucha evidencia acerca de la fisiología que subyace a los ejercicios con tracto vocal semiocluido. Evidentemente que esta fisiología puede cambiar en mayor o menor medida cuando comparamos un ejercicio con tracto vocal semiocluido con otros, por ejemplo. Sin embargo, existen aspectos que son comunes a todos los ejercicios con tracto vocal semiocluido, que es justamente la fisiología que subyace. Y esta fisiología la podemos dividir en tres grandes aspectos. La fisiología relacionada con aspectos aerodinámicos o más bien respiratorios, fisiología relacionada con aspectos de la fonación y fisiología relacionada con aspectos de la configuración o forma de las cavidades de resonancia o del tracto vocal. Vamos a partir primero por la primera señalada, que son los aspectos relacionados con las características aerodinámicas. Tenemos varias presiones de aire o varios elementos relacionados con las características aerodinámicas que cambian durante y después de los ejercicios con tracto vocal semiocluido. Una de ellas es justamente las presiones de aire, entendiendo de que vamos a tener básicamente tres presiones o cuatro presiones de aire. La presión subglótica, que es la presión de aire que se encuentra debajo de los pliegues vocales, la presión supraglótica o intraoral o presión oral que se encuentra sobre los pliegues vocales, que es la presión de aire que está dentro del tracto vocal, la presión transglótica, que es la presión subglótica menos la presión supraglótica, que es justamente lo que nos permite producir un gradiente de presión y tener la posibilidad de tener un flujo de aire desde la subglotis hacia la supraglotis, y también la presión intraglótica, que es la presión de aire que se encuentra entre los pliegues vocales. Normalmente, ¿qué es lo que pasa con los ejercicios con tracto vocal semiocluido? Si nosotros, por ejemplo, tenemos un tubo y hacemos una fonación, al producir una oclusión y un alargamiento del tracto vocal, estamos produciendo un aumento a la resistencia del flujo. El flujo que podría salir libremente haciendo una A, tiene mayor resistencia cuando se utiliza un ejercicio con tracto vocal semiocluido. Pero esa resistencia no es una resistencia que vaya a provocar una tensión en la fonación de la persona. Por eso es importante que nosotros guiemos el ejercicio y que no solamente entreguemos el ejercicio al paciente. Este aumento de la resistencia al flujo va a provocar, por ende, un aumento de la presión de aire adentro del tracto vocal, o presión supraglótica, o intraoral, o simplemente presión oral. Entonces, ¿qué va a ocurrir con la presión transglótica? Por un momento, si nosotros mantuviésemos la presión subglótica constante, al aumentar la presión intraoral, la presión transglótica disminuiría. Por lo tanto, la fonación estaría en peligro de desaparecer. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? El cuerpo, de forma espontánea, inconsciente e involuntaria, aumenta la presión subglótica de acuerdo al aumento de la presión intraoral. ¿Para qué? Para poder mantener la fonación, poder mantener el flujo y por ende poder mantener la producción de voz. De lo contrario, la voz se extinguiría. Por ende, ¿cuál es la secuencia? Aumento de la resistencia al flujo, aumento de la presión intraoral, aumento de la presión subglótica, y esto permite de que la voz pueda seguir produciéndose. Ustedes se preguntarán, ¿y qué importancia tiene esto? Puntualmente, porque cuando estamos trabajando un aumento de la resistencia al flujo de forma controlada, lo que está ocurriendo es un aumento de la presión subglótica. Pero ese aumento de la presión subglótica, curiosamente, se produce justamente a expensas de una contracción o una actividad controlada y moderada de la musculatura baja, es decir, de aquella musculatura que nosotros ocupamos para respirar de forma correcta. Es decir, estamos estableciendo un patrón respiratorio bajo, pero no con ejercicios de forma aislada ni forma secuenciada como lo hace la tendencia sintomatológica, sino que lo estamos haciendo dentro de un mismo ejercicio, donde estamos trabajando todos los subsistemas involucrados en la producción de la voz, y más aún, el paciente lo hace de forma inconsciente. El cuerpo solo se adapta y sabe qué es lo que tiene que hacer por el solo hecho de haber producido un aumento de la resistencia al flujo.